te enamoró de la Wicca? O sea, conociste varias religiones, pudiste haber elegido otras religiones y sin embargo elegiste la Wicca o la Wicca te eligió. ¿Qué fue lo que te enamoró concretamente de la Wicca para dedicarle tu vida? A good question. Es una First of muy all, buena pregunta, Adrián. in search of being a priestess, so that Entonces, primero que nada, cuando yo estaba en busca de mi camino como sacerdotisa, entonces la Wicca era una conexión muy profunda para mí, porque yo puedo ver esa conexión que tenemos con el rol de las mujeres. Ha sido eso extremadamente importante para mí. a large part was actually Hinduism. Es una de las primeras religiones donde sentí la participación de las mujeres. También, por ejemplo, en el hinduismo he podido encontrar ese tipo Mm. de conexión. What I found really interesting about Hinduism Entonces, un poco de lo que realmente también para mí fue interesante fue el hinduismo, fue que tenía un sistema ashrams. que yo descubrí después en India, un sistema de ashrams, donde, por ejemplo, Again, how they view life, and I learned as well that there were different ashrams for no te different. puedes involucrar directamente en diversos ritos, porque tienes que ser parte de un ashram. Entonces yo siempre me sentía muy curiosa de cómo se administran las diversas religiones. Por ejemplo, en el hinduismo, For young people. el cómo, por medio de las fases de la vida de las comunidades, el ashram permite y es accesible en cuanto a la participación de las personas en la administración de lo sagrado. Así que fue realmente fascinante para mí ver y aprender del hinduismo, de cómo administran lo sagrado. Of course, and the temples themselves were also for me absolutely Por fascinating. supuesto que yo pude ver en los diversos templos que fue fascinante cómo había la inclusión de las diversas deidades, incluso animales, por ejemplo, en el hinduismo. Ujú. Wow. Por ejemplo, hay un templo dedicado a las ratas, por ejemplo. Y este tipo de sistema para mí es muy bonito verlo en el hinduismo, de cómo se enfoca en la conexión con la armonía, el reconocer que todos los seres vivos son parte de esa interconexión en el hinduismo. Los escritos védicos son escrituras muy hermosas que nos hablan de una filosofía que abarca la interconexión de todos los seres. Así que I found it quite yo me sentí, encontré bastante elevación espiritual en la filosofía y la lectura de los Vedas. first. Así que hinduismo fue mi primer conexión espiritual. Pero cuando yo estaba en la escuela, por ejemplo, Smoking yo estaba sorprendida cuando yo era muy pequeña, yo tuve algunos problemas en la escuela. eh, y una vez estuve en detención en la biblioteca. Entonces yo estaba ahí en la biblioteca eh, y estaba yo viendo los libros y encontré un libro muy interesante que se llama el Bhagavad Gita. Como tú sabes, un libro importante en el hinduismo. Yo tenía aproximadamente 16 años en ese momento. Me sentí absolutamente fascinada cuando yo conocí más sobre este libro sagrado en el hinduismo. was as if Entonces, para mí fue muy bonito conocer sobre el Bhagavad Gita. Me sentí como si estuviera yo haciendo algo mal, porque tú sabes, pues a veces la conexión o el conocimiento con otras religiones
no siempre es bien visto en la sociedad, pero yo me sentí muy feliz de poder conocer más sobre el Bhagavad Gita en ese momento. Like, oh, that's how for me magic works. That's how magic works. Por ejemplo, para mí fue muy interesante ver también cómo algunas religiones se conectan con la magia. En ese caso, con la Wicca, el ver, por ejemplo, la magia de las cosas, la magia de la vida. I found this Encontré mucha de esa magia también en el hinduismo. and Encontré maravillosas narraciones de historias que me abrían a la apertura de diferentes posibilidades de ver la vida. Yo también tuve contacto con lo que llamaríamos pueblos indígenas. Y también en esa parte con las tribus de los pueblos originarios, yo también encontré conexión en la filosofía. Me sentí cercana a lo que ellos sienten en su contacto con la tierra, el cómo reverencian la madre tierra. Para mí eso fue impresionante. Así que yo, por ejemplo, estuve 14 meses viajando. Fui a Nepal, a Sri Lanka, Afganistán, Pakistán y también pasé un tiempo en India, pensando yo tal vez poder unirme a una comunidad local en India o a algunos pueblos tribales. Pero cuando yo regresé a casa después de este viaje, yo recibí esa respuesta sobre mi destino. Me di cuenta de cuál era mi destino. Por tanto, entonces yo sentí esa conexión con la práctica Wicca. Después de mi viaje y durante mi viaje, tuve diversas experiencias que me conectaron con la tierra y con la naturaleza. Entonces yo me di cuenta de eso, de lo importante que para mí es la conexión con la tierra y con la naturaleza. Así que conocí la Wicca. Conocí que hay diversas sacerdotisas, tanto hombres como mujeres, juntos colaboramos. Por eso vi lo importante que es la equidad en la Wicca, el cómo los géneros colaboramos juntos por administrar lo sagrado. Eso para mí fue importante. Con el tiempo, yo me inicié en 1979. Eso, mi iniciación tuvo lugar en Inglaterra. Entonces, yo me uní a una comunidad local y tuve mi ceremonia de iniciación, porque como ustedes saben, tenemos diversas etapas de iniciación en la comunidad Wicca. Así que yo comencé de esta forma con la comunidad local en Inglaterra. Con el tiempo seguí mi entrenamiento y me involucré también en el camino para poder continuar mi iniciación y mi formación. Así que mi camino en mi comunidad local también fue creciendo, mi involucración en cómo me fui y encontré de maneras paralelas las conexiones entre el Oriente y el Occidente. Por supuesto que para mí es importante estas conexiones que tenemos en este trabajo que nosotros estamos haciendo en la Wicca, en la comunidad Wicca, de cómo conectamos con otras culturas. Por ejemplo, me di cuenta que muchos de los rituales en la comunidad Wicca resuena con gran cantidad de
otras magias, de otras filosofías. Así que yo encuentro conexión con personas que practican diversas otras filosofías en Inglaterra y en otras partes de Europa. Wicca system Así que as he became ciertamente when he got back to el England. sistema que tenemos en la comunidad Wicca Connection with the folks nos of permite conectar in a y sense, encontrar then realizing interconexiones. my path was also very much Con like el Jack tiempo, yo me di cuenta que mi camino gardening, parecía mucho a and even though alguien que se llama Gerald. gardening Wicca has been become Gerald very encontró también mucha interconexión entre diversas filosofías. I still try to retain this idea of Así que a very, very mystical path. de esta manera, para mí, por ejemplo, la Wicca a veces es un camino místico, también es una tradición misteriosa y para mí es crucial ver cómo trabajamos como sacerdotisas para administrar esto sagrado, el ministerio sagrado. I did in the 70s, but he'd already done it, Entonces, not particularly overlands, but he'd certainly been to many of the countries and ended up in that whole por Southeast Asia. ejemplo, pude ver que hay muchas personas, he conocido que hay muchas personas que han viajado por diversos países y han encontrado esas interconexiones que nosotros vemos en las diversas filosofías. In Blundell Sands, which was very, very close to where my parents, as I would come from, my parents come from Por Lancashire. ejemplo, mis padres vienen de una ciudad local y entonces me di cuenta de muchas interconexiones que yo tengo con esta persona que les comento, Gerald. Eh, Pude ver que tengo un camino paralelo con Gerald en cuanto a, por ejemplo, que él también viajó a diversos países, que también ha vivido en los lugares donde yo he estado conectada de diversas formas con mi familia. Así que esta interconexión que yo encontré con Gerald también me dio una forma de darme cuenta de lo místico que existe en los caminos espirituales. Yo pude visualizar cómo la diosa, por ejemplo, nos conecta con rituales específicos con la naturaleza. Así que I've written books, of course. So there's lots and yo lots he of aprendido de diversos escritores. Todo mi camino es por el aprendizaje que yo he tenido de diversos sacerdotes y sacerdotisas. involved in how do we practice, where do we get our Así que para mí es importante explorar cómo nos involucramos en la práctica, cómo influenciamos y cómo conectamos con lo sagrado y con la diosa.